que siempre es un gusto poder encontrarnos en este espacio, que es un espacio para mí, lo he convertido como un espacio sororo, porque es un espacio donde se comparten esas vivencias que a lo mejor hay momentos en algún momento de la vida uno como que se desanima, pero vienen estas grandes mujeres y nos inyectan como esa época de esperanza. Y para nosotras de verdad que ha sido un espacio sumamente importante. Así que le damos la bienvenida y agradecemos a Nancy el que haya hecho ese espacio para nosotras. Así que no sé si voy a la presentación que preparé para Nancy. Leí un poco de Nancy, la verdad es que Nancy ha hecho muchas cosas, wow, me quedé fascinada leyendo algunas cosas tuyas, así que me voy a permitir leer alguna cosa que recopilé de lo que he leído, bueno, y ahí lo vamos a decir. Así que hoy nos acompaña Nancy Cardoso, que es una teóloga feminista, pastora, metodista, activista brasileña, reconocida por su trabajo en la intersección de la teología, el feminismo y la justicia social. Se ha destacado por su enfoque en la teología de la liberación desde una perspectiva feminista y por su defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y los sectores marginados. Nancy ha trabajado activamente en movimientos ecuménicos, campesinos y de resistencia a la justicia estructural en América Latina. Ha sido una figura clave en la red ecuménica de juventudes, en el Consejo Latinoamericano de Iglesia y en el movimiento y en movimientos como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. A través de su compromiso ha articulado una teología que denuncia la opresión y promueve la liberación y la justicia de género. Su teología feminista está profundamente enraizada en la experiencia de las mujeres pobres y trabajadoras y enfatiza la importancia de la lectura bíblica desde la perspectiva de las mujeres oprimidas. Nancy Cardoso también ha escrito y participado en numerosos eventos y foros que abogan por los derechos de las mujeres en contexto religioso y es una voz influyente en los debates contemporáneos sobre la teología feminista y feminismo en América Latina. Y hoy nosotras tenemos el gustazo de poder contar con su experiencia y vamos a crecer junta contigo. Gracias, Nancy, por estar y estamos aquí. Bien, te dejamos el espacio para escucharte y de verdad que estamos más que emocionadas con tu presencia. El espacio es tuyo. Sí, de todas estas cosas, dice, yo siempre lo viví en contradicciones y conflictos. Por eso cuando escucho, me va pasando mi juventud, me va pasando mi madurez, me va pasando mi vida. Y sí, yo tuve todo eso, pero ni siempre de manera tan... ¿no? Pero así la vida de las mujeres feministas, ¿verdad? Y en especial en la teología. Entonces, muchas de esas cosas no tienen que creer mucho, ¿no? Porque fui, ya no soy más, no quiero ser, y por ahí va la vida, ¿verdad? Y entonces, eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Una buena parte de mi vida lo compartí con Rosángela. Nosotras somos del mismo departamento en Brasil, vivimos la misma iglesia metodista, la misma formación teológica, la misma invitación a la teología de la liberación, pero después también, por lo menos yo, me sentí huérfana, así se dice, ¿no? Me sentí eh, perdí mucho en este proceso, ¿no? Con la Iglesia Metodista en Brasil, por ejemplo, con el parte del movimiento ecuménico. Entonces, de eso quiero hablar. Yo tengo tres palabras muy especiales en mi vida, que es palabra, cuerpo y tierra.
Yo, ahora que ya estoy con 65 años, un poco pensando en mi vida, eh, eh, yo lo organicé así, ¿no? En un primer momento, en mi niñez, mi juventud, la palabra era muy importante. Para mi familia, la iglesia y la escuela era lo más importante que había, ¿no? Y yo aprendí a amar la palabra y la iglesia y estas cosas sí, no tanto la literatura, que sí leía mucho en mi casa, pero la Biblia entró por ahí, por la escuela dominical, ¿no? O los encuentros de juventud y la palabra sí. Y cuando estudié teología y ya estaba un poco metida en las luchas populares en Brasil, en el final de la dictadura militar en los 80, y fui a ser pastora, donde Rosângela también fue. La única cosa que funcionaba era la Biblia, la teología sistemática, todas las cosas que estudiamos con tanto empeño, pero lo único para hablar con la gente, para establecer un diálogo con la gente, era la Biblia. Y ahí nos metemos en la lectura popular de la Biblia y conocemos el CEBI. Y por ahí, el CEBI, el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos, y por ahí nos metemos, ¿no? Y yo fui a maestría, yo fui a doctorado de Biblia y todo eso, porque la palabra siempre tuvo un, siempre fue muy importante en mi vida, ¿no? Tanto la Biblia cuanto la literatura, la poesía, pero también los clásicos de la sociología política y todo eso me fue formando. Pero en los 80 también fue cuando yo descubrí que tenía cuerpo y que la gente tenía cuerpo. Y de una formación muy moralista, pietista, en los 80 yo tuve que lidiar con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi erótica, y todo eso no había elementos ni de familia, ni de escuela, ni de iglesia para ayudarme. Vimos que mi generación tuvo que hacer y no era una discusión, era una vivencia, ¿no? Aprender a llegar tan cerca de otra persona y dejar que otra persona llegara tan cerca de mí de una manera tan íntima, ¿no? Y todo eso, y entonces el cuerpo pasó a ser una segunda, no una palabra como concepto, sino como una palabra como algo que me daba, ay, mi español no está tan bien, que me empujaba, así se dice, ¿no? Que me empujaba. Pero yo no tuve que elegir entre la palabra y el cuerpo, la erótica, la sexualidad, la afectividad, ¿no? Porque, bueno, la teología de la liberación me daba los instrumentales para hacer esta conexión, no solo con mi cuerpo y mis palabras, pero la palabra de la gente pobre, los cuerpos de la gente pobre, ¿no? Y, y este encuentro fue lapidado con los grupos de mujeres, ¿no? Y yo empezó con los grupos de mujeres también en los 80 en el mundo político, en la teología, en la iglesia, en una lucha que fue muy buena, fue muy alegre, pero muy difícil, ¿no? De encontrar no solo la voz ni la palabra como concepto, ¿no? Y no era tan fácil ser ni pastora ni teóloga. Y la Biblia siempre fue mi espacio desde donde yo podía hacer mis experimentos y decir y escribir, ¿no? Pero siempre con mucho, pero los grupos de mujeres fueron no solo por las discusiones, pero eso que digo de la sensualidad entre nosotras, la afectividad entre nosotras, ¿no? Creamos el grupo, creamos una revista, creamos encuentros de pastoras y Rosângela siempre estuvo muy al frente de estos encuentros, ¿no? Y el movimiento ecuménico nos daba esa posibilidad. Pero entonces
entra en mi vida, yo ya había casado, descasado, casado, descasado, ¿no? Un hombre y otro hombre. Y tenía un hijo, no, tengo un hijo y una hija. Y ya estaba, bueno, profesora de teología, escribiendo, participando de las luchas más en el espacio urbano. Mi familia es de una ciudad obrera en Brasil, ¿no? Pero entonces un alumno de la teología va a mi casa y dice, te necesitamos en la lucha de campesinos y campesinas, la manera como tú trabajas la Biblia. Y ahí están los campamentos de los sin tierra y te necesitamos. Yo tenía un niño y una niña pequeños, ¿no? Y entonces yo ponía él y ella ahí atrás en el auto e iba bueno, el precio que tuvieron que pagar mi hijo y mi hija, bueno, es muy grande, ¿no? Por mi compromiso, pero de nuevo yo no tenía que elegir, ¿no? Y empecé con el movimiento Sin Tierra en la ciudad de Promissão. Y eran grupos y grupos y grupos. Y escuchar a la gente, conocer su lucha, conocer los martirios, las muertes, ¿no? Esto cambió mi vida de nuevo. Yo soy metodista de experiencia, ¿no? Entonces yo creo en las experiencias con Dios, ¿no? Pero las mías son muchas, muchas veces. Y cuando la cuestión de la tierra entra en mi vida, ¿no? De una manera tan exigente, entonces ahí de nuevo. Y no tuve que elegir la palabra, el cuerpo y la tierra. Entonces, esas son las tres palabras que organizan mi vida, mis contradicciones, eh, y fue lo que me sacó de una carrera teológica, así se dice. Yo descubrí muy temprano, ¿no? Pero nos decía el profesor Milton Schwantes, ustedes están haciendo doctorado para trabajar con el pueblo, y fue profecía, ¿no? Fue profecía. Entonces yo siempre trabajé como profesora, ganaba mi dinero, pero la carrera teológica ya no hacía sentido, ¿no? Y fue cuando en 1977 yo entro a la Comisión Pastoral de la Tierra. Y ya hace 25 años ya o más, ¿no? Más ya. Y la Comisión Pastoral de la Tierra me dio la posibilidad de articular la religión, la fe, las creencias, los modos de creer con la lucha por la tierra, ¿no? Y estos son mis últimos 25, 27 años, no sé cuántos. Estoy en eso y quiero compartir con ustedes un trabajo un poco para que ustedes vean las caras de las personas, de las mujeres que hicieron mi alquimia teológica, que es experimento, es vivencia, es... Y al final les voy a decir que ahora estoy en una cuarta palabra, pero esto es sorpresa, mejor para mí. Yo no tenía seguridad si quería compartir eso, pero al final. Entonces Jenny ya me dio la posibilidad de compartir pantalla. Eh, eh, acá y ahora, ¿a dónde? Acá, sí. Entonces, por ahí vamos. Una campesina me dijo una vez, porque me metí en la lucha por la tierra, la agricultura familiar, y yo viví en 6 departamentos distintos de Brasil, de sur a norte a centro, en la Amazonía, y ay, mi hijo, mi hija, bueno, ay, mi maternidad, en eso todo. Y una vez en un encuentro estábamos trabajando la transición agroecológica de la agricultura tradicional con veneno, ¿no? Para la agroecología. Y me invitaban
como teóloga, como pastoral, porque yo soy de la pastora de la tierra. Y yo tuve que aprender cómo hacer eso, ¿no? Y ni toda teología me ayudaba. Entonces, una campesina me dijo en un encuentro que estaba la técnica en agroecología, el ingeniero en agrofloresta, y ella me dijo, agroecología es llamar la tierra mi amor. Yo intenté, porque la frase está en portugués, agroecología es llamar la tierra, en portugués es mi bien, pero la traducción, en el traductor me viene mi propiedad, y es justo el contrario, porque en Brasil, cuando alguien nos gusta mucho, decimos mi bien, meu bem, ¿no? Meu bem. Eu te amo, meu bem. Pero en español no funciona. Entonces yo puse ahí mi amor, ¿no? Pero de verdad me pueden ayudar a encontrar una palabra, ¿no? A decir mi cariño o mi... Pero la mujer me dijo mi piel. Y yo me quedé pensando, ¿qué sería eso? ¿Qué tipo de relación es esta de llamar a la tierra de mi amor? ¿No? Entonces le quiero mostrar un poco de mi pasaje. Primero que sigue siendo una lucha antipatriarcal, anticapitalista, ¿verdad? Eh, muy fuerte en los feminismos campesinos en América Latina, el campesinato, el feminismo indígena, el campesino de las mujeres negras, es decir, la tierra no es vuestra, nuestros cuerpos tampoco. Entonces, esto está muy involucrado, ¿no? Y entonces hay un proceso que se llama las cadernetas agroecológicas. Yo hice una traducción. Es el proyecto Transpatios. Yo sé que hace sentido en el español de México, que sería el patio trasero. ¿Hace sentido decir transpatio? ¿Hace? No, Sí, lo el que queda patio atrás, trasero. Más o ¿Ah? menos. lo que está Sí. allá. Sí, es que hay un grupo de investigación de la Universidad Nacional de México que está en esta red agroecológica. Ellos se llaman transpatios. Entonces, bueno, entonces ese es un proyecto que desarrolló la cartilla, el cuaderno agroecológico, ¿no? Aquí en la región donde vivo hoy en Minas Gerais, pero que se fue por todo el país, ¿no? Y el objetivo es sistematizar la producción de las mujeres rurales en los patios productivos, ¿no? Entonces, es una caderneta misma, es un cuaderno que fue desarrollado por muchas de las feministas agroecológicas. Y aquí está el traspatio, no es transpatio, ay, es traspatio. Ese es el grupo de la UNAM que pueden después, si quieren, conocer, ¿no? Y el objetivo de este cuaderno es enfrentar la sumisión y la invisibilidad de las mujeres campesinas, que parece que la mujer no trabaja, ¿no? Trabaja todo el día antes del sol hasta después, mucho después del sol, pero ellas están sometidas y invisibilizadas. Entonces, ¿cómo hacer para visibilizar el trabajo que hacen diariamente? Y entonces, ¿cómo recoger la producción del patio atrás, ¿no? Y cómo hacer eso con la solidaridad entre las vecinas. Ustedes después pueden conocer y leer. Mira, eso es un patio trasero, un patio atrás de la casa en Brasil, ¿no? Cada pedacito, tiene algo, tiene una función, tiene algo de producir, y son más organizadas, menos organizadas. Y las mujeres están haciendo eso todo el tiempo con pequeños animales, gallinas, vacas, y produciendo la pasta
produciendo, bueno, todo lo que producen, ¿no? Y el dulce. Y entonces lo que hace caderneta, el cuaderno, es organizar así, ¿no? Usted va cada día, la mujer campesina va a poner ahí lo que consumió, lo que donó, lo que cambió, trocó, cambió, y lo que vendió. Funciona así, ¿ven? Esta señora Carmen, el 2017, ella consumió leche, ay, no voy a saber los huevos, frijoles, papa, cebolla, pan, carne, ¿no? Ella donó cebolla, chorizo, pescado, miel, ¿no? Y huevos. Ella intercambió, ¿no? Ella también vendió. Lo que quiere el cuaderno es que las mujeres se den cuenta de qué es lo que producen, ¿no? Y produciendo eso en, en esta articulación de intercambios sociales, económicos, ¿no? Se den cuenta de que trabajó mucho. Había una posibilidad de poner valor financiero, pero se decidió que no, no se iba a poner valor financiero, ¿no? Y por ahí va. Estas son fotos del relatorio final del proceso en Brasil, ¿no? Encontrarse con la vecina, si la mujer no sabía escribir, quién que le podía ayudar, ¿no? Y le podía eh, hacer el aprendizado, poner ahí cada día, una vecina animaba a la otra, y se encontraban para compartir alguna cosa, ¿no? Traían y mostraban sus cuadernos, y después hacían un encuentro en el sindicato y iban con sus cuadernitos, ¿no? Y después hay un proceso muy importante. Cuando ellas empezaban a darse cuenta, hacer el dibujo de donde vivían, cómo ellas lo veían. Y entonces ponían la casa de Adriana, de Adelaida, y donde hay producción y animales, donde está el río, donde está la escuela, donde están los frutos, ¿no? Y así ellas iban haciendo este trabajo de hacer una cartografía de su espacio, de su territorio, ¿no? Y es un proceso muy bonito, porque después van intercambiando y van ahí identificando dónde están los varones, dónde están las mujeres, ¿no? ¿Qué trabajan los varones? ¿En qué trabajan las mujeres? Y se van dando cuenta que producen mucho, producen en una pluralidad de cosas, ¿no? Y están en casi todos los espacios, ¿no? ¿Y qué espacios son esos? Pero también están en la artesanía, también, y ahí van a compartiendo en el sindicato, puede ser en un encuentro en una comunidad, una iglesia, los espacios son muy variados, y ahí van hablando de la violencia que sufren, la violencia financiera, que trabajan tanto y no no pueden decidir cómo usar el daño, ¿no? Produce, aquí está el cuaderno, caminando contra la violencia, ¿no? Y se van dando cuenta de relaciones asimétricas y ahí se encuentran en el departamento y después hacen un encuentro nacional y mira qué lindo, mira esta gente, el encuentro nacional, mujeres jóvenes, mujeres ya grandes, de norte a sur de Brasil, de una punta a otra, ¿no? Mujeres bajo en acampamentos provisionales de lucha por tierra, mujeres en vilas rurales, es decir, y ahí a partir de ahí
de la participación van haciendo un presupuesto público. ¿Por qué deben pelear para que el Estado reconozca la producción de las mujeres, la importancia de las mujeres en el mantenimiento de las familias? Los varones trabajan con la relación con el banco y casi siempre están en deudas, pero no falta comida ni en la familia ni en la vecindad por este trabajo, ¿no? Consumir, donar, intercambiar y vender. Y entonces este encuentro nacional va a ser el presupuesto público, porque vamos a luchar, ¿no? Y ahí, bueno, los encuentros de las margaridas, que es la marcha de las campesinas en Brasil, el movimiento Sin Terra, el movimiento de las pequeñas agricultoras, el movimiento por el agua, contra la minería, todo eso va en proceso. Entonces, ¿cuál es la metodología? Es darse cuenta qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que tú estás dando, qué es lo que usted intercambia y qué es lo que usted vende. Esto para mí es una metodología pastoral y una metodología teológica, ¿no? Hacer con las mujeres en las comunidades de fe que puedan perceber en el proceso de la vivencia de la comunidad, de la, de la creación, de los modos de creencia, de la fe, ¿no? Que están involucradas en este proceso. Y darnos cuenta de eso nos da eh, solidaridad, nos hace feministas, nos hace mejor vecinas y todo eso. Entonces, la agroecología es una red que tiene que ver con alimento, con biodiversidad, con los pueblos tradicionales, la lucha contra la minería, los emprendimientos grandes, ¿no? De las empresas y también con la salud y la medicina tradicional. Son muchas cosas la agroecología. Yo, por ejemplo, no soy una teóloga ecoteológica. Yo hago agroecoteología. Si yo tuve, si yo tengo que definir metodológicamente, no. Y soy una teóloga agroecoteología. No soy ecología así, pero desde la vivencia de la... Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, ¿no? Eh, Viví con la gente, pasar una semana en sus casas y ayudar a hacer este proceso. Y es un proceso de espiritualidad, es un proceso de entender la red de la vida, ¿no? Y hay Claxo, ustedes conocen Claxo, en Latinoamérica es muy importante, ¿no? Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hay un grupo de trabajo que es sobre agroecología. Y el nombre que tiene el boletín es La poética erótica de la relación. Porque cuando usted trabaja con agroecología, tiene que conocer los animales, las hormigas, cuando va a llover, el sol, el punto del dulce, cuando, ¿no? Es una red, pero es una red llena de sensualidad, de erótica. En ese sentido es que llamar a la tierra de mi amor, ponerse en una relación erótica con todo lo que vive, ¿no? Y pueden conocer a este boletín, tienen cosas muy buenas. Y bueno, la agroecología es, ay, a ver que ahora no puedo ver, la ecología de saberes, ciencia, cultura y arte.
es la democratización, es lo que ponemos en la boca, es el agua que tomamos, ¿no? Es el aire que respiramos. Y todo eso es vida. Y así como, por ejemplo, el clima. El clima no existe. El clima no es. Cuando usted está en una transición agroecológica, tiene que darse cuenta de eso, del clima. Y el clima es el conjunto de relaciones de temperatura, de elementos y factores, temperatura, presión atmosférica, la humedad, la nebulosidad, la pluviosidad, así como los pueblos indígenas lo saben. Tienen su ciencia, su cultura, su arte, porque viven y desarrollan, porque conviven con la tierra, con la floresta, conocen los elementos, pero también los factores, latitud, altitud, el relevo, la continentalidad, la maritimidad, la vegetación, las corrientes marítimas, las masas de ar, la urbanización. Todo eso es clima. Cuando hablamos de crisis climática, queremos decir que este sistema no funciona más. Estos saberes, esta ciencia, esta cultura, este arte de convivencia ya no funciona. Y una de las piezas que van siendo rompidas, porque la floresta es que regula el clima, regula todos estos elementos. No llueve, sequía, mucha lluvia, fuego en las florestas, ¿verdad? Las papas en Bolivia que están desapareciendo muchas de las especies, ¿no? Los 17 tipos de cenayora, pero ya no existen más. ¿Sabían que existe 17 tipos de cenayora? Acá en Brasil, en las ciudades, hay un tipo solamente. Los otros están desapareciendo. Entonces, estas piezas que van desapareciendo, las tempestades, las sequías, ¿no? Todo eso va poniendo la vida, esta red de vida en, en problema. Entonces, esta red, que quiero decir como un artesanato, ¿no? Hay el hilo, la urdidumbre y la trama. No adianta, no se va a hacer una tapicería, ¿cómo se dice? Un poncho con puro hilo, ni con pura urdidumbre, disculpa el español, ni la trama. Para hacer un dibujo como este, hay que tener los tres elementos, ¿no? Y esos elementos tienen que irse. Entonces, Dios, la teología, entonces es sobre Dios. Bueno, hace tiempo agradecemos a Ivonne Guevara que lo dijo con todas las letras acá en Latinoamérica, en Brasil, ¿no? Dios no es una persona, no es un varón, no es masculino. Dios no es una persona. Dios es una red de vida. Dios es una red que va tejiendo la posibilidad de la vida. Dios es clima, este sistema climático. Esto es como Dios vive en nuestras vidas. Dios es comida, porque la comida es tierra, más semilla, más agua, más sol, más tiempo, más paciencia, llamar a la tierra de mi amor y más, ¿no? Y no poner veneno, porque ¿por qué está el fuego? ¿No? Porque son miles de kilómetros de pura soya, ¿no? Y ahí la biodiversidad sí va, la red sí va. Entonces Dios es comida, es cuando la tierra habla con mi cuerpo. Y cuando pongo una papa o una sopa como en Bolivia, o
¿cómo se llama? En El Salvador, me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Una comida de El Salvador. Bueno, como cuando ponemos un taco, cuando ponemos arroz y frijoles, pupusas, sí, las pupusas, ¿no? ¿Esto qué es? Es el diálogo entre saberes, cultura, arte, la memoria de la gente, ¿no? Y el maíz y, y el trabajo y la producción y la reproducción y mi boca. Y cuando la pupusa entra en mi boca, entonces todo este sistema, alabado sea la vida, alabad es Dios, ¿no? Por este sistema, la misma cosa el agua, la misma cosa la agricultura. Entonces, estos sistemas agroecológicos son el hilo, la audidumbre, la trama. Y Dios no está fuera de nuestras vidas, no está eh, más allá, no está mucho menos en el cielo, no está nos esperando en el final de todo. Dios es la red que mantiene la vida. Yo no estoy sola. Bueno, yo aprendí con las compañeras, pero estoy leyendo también, claro, Ivonne Guevara. Hay una autora de Estados Unidos que me gusta mucho, no tenemos nada de ella, no sé en español, que es Catherine Keller, ¿no? Cloud of the Impossible. Ella va a trabajar eso, ¿no? Toda la vida está interrelacionada y todos estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, unidos en una sola prenda de destino. Ella dice, citando a Martin Luther King, en, Dios no está, Dios no está en todas las cosas. Todas las cosas están en Dios, ¿no? Y es la diferencia que otros autores también van a hacer, si quieren leer más, de panteísmo versus panenteísmo. Es una discusión, ¿no? Ay, las feministas, ¿no? Ellas no son teístas, ellas no ven Dios como una persona, ¿no? Dios no te, son más allá de la visión antropomórfica de Dios, entonces son panteístas. No, 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 señores. Ah, no, no, no. Ojo. Eh, Catherine Kelly va a llamar de panenteísmo, ¿no? O Boff, Leonardo Boff va a decir en cada mínima manifestación del ser, en cada movimiento, en cada expresión de vida, estamos involucradas, ¿no? Con la presencia y acción de Dios. Al abrazar el mundo, estamos abrazando a Dios. La Catherine Keller no iba a concordar mucho con la cuestión de la presencia y acción, que Dios no está afuera de nuestra historia, afuera de nuestro ambiente vital, ¿no? Para tener una presencia y una acción. Esta red de vida es lo más sagrado. Y aquel va a decir un panenteísmo apofático, en el que no hablamos con certeza dogmática sobre Dios o el mundo, sino con conjeturas, experimentos imaginativos al borde del lenguaje, como yo, palabra, cuerpo, tierra, fueron me ayudando a tejer la relación con la gente y desde la gente con la tierra y llamar la tierra de mi amor, ¿no? Entonces, ahí está. Estoy acá, mira, estoy acá en la foto. Estas cabalgamos con los caballos. Cada silla era un caballo. Y ay, fue increíble. El encuentro estaba de mujeres en Mato Grosso, en Bahía, en Minas Gerais, los encuentros nacionales de las mujeres de la Comisión Pastoral de la Tierra.
que hace esta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Soy teóloga de los encuentros de la gente. Ya no escribí libros, escribí cosas, pero no. Y agradezco a esta gente. Acá, en esto que estoy de trasero, acá en estas filas de mujeres, estas dos filas, estamos trabajando el bibliodrama El juez y la viuda de la Biblia. Pero las mujeres ni sabían que era la Biblia. Solo al final estábamos trabajando, porque esa es mi herencia, mis palabras, y yo las ofrezco. Así como acá, los caballos era el texto de la jueza Axa, del libro de juez. Y cabalgamos para enfrentar el padre contra el marido. No es necesario abrir la Biblia, pero es lo que puedo. Bueno, entonces, mis hermanas, es lo que yo consumí para sobrevivir, lo que yo puedo donar, lo que yo intercambié y algunas veces vendí para el sustento de mis hijos y mis hijas, ¿no? Era esto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que eh, de lo que, como empezaste y de ese desmonte, ¿verdad? Que hiciste como al principio, que me encantó. O sea, que el simple hecho de reconocer que eres un instrumento, no un instrumento de Dios, pero también gracias a esas mujeres. Eso de verdad que hoy ha sido una clase magistral que hemos recibido, porque empezar, o sea, reconocer que la palabra está abajo, Dios, que las personas son la palabra, eso de verdad que nos da una enseñanza maravillosa y lo explicaste en un lenguaje tan llano que la verdad es que yo personalmente estoy maravillada. Así que agradecemos porque la verdad yo creo que hay algunas preguntas, tienen que haber por ahí. Vamos a ver algunas preguntas, algunas reflexiones, con qué conectaron. Yo conecté con muchísimas cosas, Nancy, la verdad que conecté muchísimo porque como que me hace repensar muchas cosas que uno va haciendo en el camino, pero vamos a abrir a las personas que quieran comentar alguna pregunta para Nancy en este hermoso caminar que ella ha tenido, en esta hermosa cabalgata que ha tenido con miles de mujeres. Este es el momento.